Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con el segundo capítulo de Orar Evangelizando, que se llama La Biblia nos enseña a orar. Y para este capítulo vamos a meditar el Salmo 25, versículos 1 al 10. Y les invito también a buscar la canción que se llama Amarte hoy, mañana y siempre, por los misioneros servidores de la palabra. Vamos a empezar entonces con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos das. Te damos gracias por dejarnos amanecer, por dejarnos seguir tu voluntad en cada día de nuestro caminar. Te ponemos en tus manos a todos los que necesitan ayuda, a todos los que quieren saber orar pero no saben cómo dirigirse a ti, y te pedimos que a nosotros nos ilumines también para poder saber cómo hablarte a ti en una forma más íntima, así como tú siempre lo has querido para con nosotros. Todo esto te lo pedimos contando con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues entonces, este capítulo se trata de cómo la Biblia pues nos enseña a orar. Entonces, la Biblia es el mejor manual que nosotros podemos tener. Muchos ponen de pretexto que no pueden orar o no quieren orar porque dicen, pues no sé cómo orar, no sé cómo dirigirme hacia Dios, porque hay veces que lo vemos como un Dios lejano y no como un amigo que siempre está ahí cerca de nosotros. Entonces, como sabemos, pues la Biblia es un conjunto de libros que nos transmite la palabra de Dios. Dios nos habla por medio de la Biblia, y la Biblia es una forma en la que Él nos habla a nosotros y nosotros también le podemos hablar a Él. Entonces, en los tiempos difíciles, cuando llegan los problemas, pues podemos decir, pero es porque ¿dónde está Dios? No lo veo, no sé dónde está. Entonces ahí nos tenemos que cuestionar, pues ¿está abierta la Biblia? ¿Te has inspirado en buscar la Biblia, en abrirla? Entonces, si solamente la tenemos ahí de adorno, que desafortunadamente pues es el caso con muchas familias, y solamente la tienen abierta ahí pero no la usan. Entonces, pues difícilmente pues podemos ver qué es lo que nos quiere decir el Señor, porque el Señor nos habla por medio de la Biblia, pero si nosotros no la abrimos, pues entonces ¿cómo vamos a descubrir el mensaje que Él nos quiere decir el día de hoy? Entonces, ahí tenemos que mantener esa comunicación viva, y esto es de ambos lados. Nosotros también podemos hablarle a Dios por medio de la Biblia. Si veces que no sentimos qué palabras decirle a Dios, pues entonces usa la Biblia, para eso está. Entonces, la Biblia es un diálogo auténtico entre Dios y los hombres. Entonces, Dios nos dice por dónde ir, y a nosotros nos toca pedirle perdón por nuestros pecados y también agradecerle el don de la vida, agradecerle por todos los dones que Él nos ha dado, que Él nos ha concedido, y pedirle la gracia para poder seguir continuando en ese caminar que Él nos ha puesto. Para los que quieran aprender a orar, como dije al principio, pues la Biblia es el mejor manual y nos ayuda a convertirnos en hombres de fe, en hombres de oración, que es algo que el mundo está necesitado de, especialmente en estos tiempos donde todo se ha vuelto instantáneo. Entonces tenemos ese sentido de querer recibirlo todo pronto, esa gratificación, pero la oración no trabaja de esa manera. La oración nos enseña más bien el don de la paciencia, para saber de que vamos a recibir lo que Dios nos ha dado al tiempo que Dios quiere que lo recibamos. Entonces las familias están muy alejadas de la oración, se están desboronando. La familia es la célula de la sociedad, y si la familia no está fuertemente establecida en la oración, si no rezan juntos, pues fácilmente cualquiera de los miembros de la familia se puede empezar a desviar, y ahí es donde se empieza a desboronar la familia, empiezan los conflictos, empiezan los problemas, empieza la gente a alejarse de Dios y empiezan a quererse separar de Dios porque piensan que Dios ya no está con ellos. Pero si están lejos de la oración, pues claro que van a sentirse lejos de Dios porque ellos mismos se alejaron de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir promoviendo esa oración dentro de la familia para que se puedan mantener unidas. Hay un lema que siempre dice, la familia que reza juntos se mantiene juntos. Y hay varios ejemplos que vemos por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el primer ejemplo que vamos a ver es el de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 18, podemos ver a Ana. Y Ana está convencida de que Dios da todo por don, y ella se postra todos los días frente al Señor para pedirle que le diera a un hijo, como ella no había tenido hijos antes. Ella
estaba firme en su oración, era consistente y Dios la escuchó. Y no nomás eso, ella solamente le pedía un hijo a Dios, era todo lo que le pedía. A Dios nunca se le gana en generosidad. Entonces Dios no nomás le dio un hijo, sino le dio un hijo que iba a ser el caudillo de Israel. Le dio a un gran profeta que ahora lo conocemos como el profeta Samuel. Entonces, en agradecimiento, Ana le da un cántico de alabanza que es muy parecido al Magnificat que se ve que reza la Virgen María después del anuncio del ángel, que vamos a ver después. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. El segundo ejemplo que vemos es de Esther. Esther fue reina. Y en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 17 al 17z, Mardoqueo, que es el tío de Esther, y Esther están viviendo pues un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Querían exterminar a los judíos. Mardoqueo y Esther se unieron en oración y en ayuno. Y ellos no comieron por 3 días y se mantuvieron todos los días rezándole al Señor, pidiéndole la gracia, la fortaleza, porque Esther no tenía el valor para pelear contra los mandatos del rey, pero ella se lo dejó todo en manos de Dios. Ella se mantuvo confiada y ya esa oración que venía pura de su corazón, que venía donde ella le decía al Señor, pues yo no soy nada, yo no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecerte, pero sé que tú me vas a dar la fortaleza. Y eso lo comparó con una película que les recomiendo que vean, se llama Lagan, es una película de la India. Y hay una parte donde un pueblo se siente pues se siente desesperado, se siente que no tienen a quién más recurrir, así que le cantan a Dios. Y hay una frase muy bonita en el canto que dice: oh amoroso Dios, tú eres el más grande, no tenemos a nadie más que tú. Y es muy bonita porque todo el pueblo se une juntos para rezarle a Dios que les ayudara, porque ellos se sentían solos, desamparados, desesperados, sus vidas estaban en peligro. Y lo primero que hicieron es que se unieron en oración y rezarle a Dios. Cuanto más se experimenta la propia incapacidad para resolver los problemas, tanto más fuerte es el grito de auxilio hacia Dios. Entonces, si nosotros pensamos de que Dios no nos escucha nuestras oraciones, pues estamos equivocados. Dios sí las escucha, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder recibir la respuesta que Él nos tiene para darnos. En otra circunstancia donde el pueblo de Israel también estaba a punto de ser exterminado fue con Judith. Y en el libro de Judith, capítulo 9, versículos 2 al 14, Judith también le pide auxilio al Señor, le pide fuerza para poder hacer el trabajo que ella necesita que hacer. Ella se mantiene confiada en el Señor y también se vuelve a repetir este lema de que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Otra vez le está diciendo Judith, ella se está humillando y diciéndole, pues yo no soy nada sin ti, no hay nada fuera de tu alcance. En el cuarto ejemplo, en el libro de Tobías, sale de su corazón agradecido, que es un corazón humilde, confiado de Dios. Y él primero en su oración, antes de empezar, le pide perdón a Dios por sus pecados, porque confía en la misericordia del Señor. Y eso lo vemos en todo el capítulo 3 del libro de Tobit. Donde él se mantiene firme en lo que él le quiere pedir al Señor. También en el libro de Tobías, capítulo 8, versículos 15 al 17, Raguel, que es el papá de Sara, pues le da gracias a Dios de que el demonio que estaba molestando a su hija no mató a Tobías, y Tobías y Sara pudieron estar felizmente casados. Entonces él bendice al Señor por haber librado a su hija del poder del demonio. Esos son solamente unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de la Virgen María. Y como dije al principio, pues es un equivalente al cántico de Ana que hace en el primer libro de Samuel. Pero el cántico de la Virgen María se llama el Magnificat, y eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55, donde ella alaba la grandeza del Señor. Y esta oración es bellísima y se reza todos los días en vísperas.
durante la liturgia de las horas, que es como alrededor de las 6-7 de la tarde. El siguiente ejemplo es el del Zacarías, el cántico de Zacarías, que también se reza en la liturgia de las horas todas las mañanas en laudes. Y ese se divide en dos partes. Al principio, cuando empieza, bendito sea el Señor Dios de Israel. La primera es una acción de gracias y la segunda es una profecía, una visión del futuro donde él habla sobre el Mesías, que es Jesús. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 1 versículos 68 al 79. Y él lo dice después de que Dios le regresa el don de poder hablar. El noveno ejemplo son dos oraciones que el mismo Jesús le encantó por su humildad, por su sencillez, porque venían directos de un corazón contrito y arrepentido. Y el primero es la oración del centurión y la segunda es del publicano. La oración del centurión lo decimos todos los días antes de comulgar en las misas y es: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Entonces esa la podemos ver en Mateo capítulo 8 versículo 7. Y el centurión pues está consciente de todos sus pecados, está consciente de que pues no es digno de recibir a Dios, así como ninguno de nosotros somos dignos de recibir a Dios, pero confiamos en la misericordia del Señor, de que Él nos concede la gracia para poder estar ahí con Él a su lado. A pesar de los pecados, pues Jesús alaba la humildad y hasta el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 8 versículo 10: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Pues yo pienso que maravilloso sería de que el Señor también dijera eso sobre nosotros cuando lleguemos ahí al cielo. Y pues la segunda oración es la de el publicano, y eso lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano en San Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. Entonces el fariseo, enseñan ahí dos personas que están orando. El fariseo, que es un judío, pues se sienta al frente, dice: mira, Señor, yo soy grande, yo soy hermoso, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces él mismo se está alabando. Mientras el publicano, que es un pagano, se sienta hasta mero atrás y lo que dice es una oración tan sencilla y tan humilde y tan simple, pero hermosa. Y dice, y está en Lucas capítulo 18 versículo 13: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y ahí todo lo establecemos en esa oración, que luego vamos a ver en otro capítulo que se llama la oración de Jesús, que habla sobre es justo de esta parábola y otra. Pero ahí lo que más bien tenemos que ver es que la humildad pues gana mucho de que nosotros pues nos humillemos frente al Señor y decirles pues no somos nada. Y el último ejemplo que vamos a dar es el de Simeón, y ese se reza en las completas de la liturgia de las horas, que es una oración que se hace al final antes de dormir. Y Simeón fue el anciano que después de que presentaron a Jesús, él vio a Jesús y él dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Entonces él ya se estaba preparando para morir, pero él le había pedido a Dios que le dejara ver al Salvador antes de fallecer. Por eso hacer esa oración, y está en Lucas capítulo 2 versículos 29 al 32, y él está haciendo una oración confiada, y esta oración que hacemos en completas pues invita al cristiano a despedirse del día que pasa para dormirse en paz en los brazos del Padre. Estos solamente son unos ejemplos que vemos en la Biblia. Ahora vamos a ver la exhortación a la oración. Y pues ciertamente la Biblia nos exhorta a mantenernos firmes en la oración. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, Dios mismo le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo concederé. Entonces, pues qué chido sería de que Dios nos dijera eso, ¿no? Pues todos estarían ahí pidiendo dinero, fama, carro, no, yo qué sé. Pero Dios lo dice porque Él sabe lo que Salomón le va a pedir. Entonces muchos pues nos podemos cuestionar, pues entonces ¿qué es el punto de pedirle a Dios si Él ya sabe lo que le voy a pedir? Pues porque no, nomás me lo da, ¿qué tengo que andar ahí yo pidiéndole? Esa es una actitud muy orgullosa de nuestra parte, porque nosotros estamos ahí pensando, pues, ¿para qué es el punto de pedirle si él ya sabe? Pero San Agustín nos da la respuesta. Cuando uno ora, no está convenciendo a Dios para que le dé lo que le pide, sino que va capacitándose él mismo a recibir lo que Dios le quiere dar. Entonces, si nosotros no oramos,
o que no creemos que Dios nos lo puede dar, pues entonces no sentimos la necesidad de recibirlo. Si no estamos sintiendo que lo necesitamos, pues no lo vamos a pedir. Pero en los dos casos, de cualquiera que sea el caso, nos estamos cerrando al don de Dios, nos estamos cerrando a las posibilidades que Dios nos quiere dar. Dios tiene tanto para darnos, pero si nosotros nos ponemos en esa actitud negativa, pues entonces Dios no nos puede dar lo que Él quiere darnos, que posiblemente sea mucho mejor de lo que estamos pidiendo. Es necesario presentar nuestra petición a Dios para convencernos a nosotros mismos de que somos necesitados de su ayuda. Es de tener esa pobreza espiritual. Muchos cuando escuchan las bienaventuranzas y dice de pobre de espíritu, muchos pensamos, pues está hablando de ser pobres. No, está hablando sobre la pobreza espiritual, donde siempre estamos necesitados de Dios, donde siempre vamos a pedir por cada cosa, pues que sea lo que Dios quiere, lo que Dios quiera darme. La Biblia también está llena de exhortaciones a orar, de mantenernos firmes en esa fe, de mantenernos firmes en la oración, de pedirle a Dios por todo lo que necesitemos, pero solamente vamos a ver 4. En la primera es de Lucas, capítulo 21, versículo 36, y dice: Estad en vela, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí nosotros tenemos que ver que no podemos dejar de orar por nuestra salvación. Nosotros siempre y también interceder por la salvación de otros. Por eso la iglesia desde pequeños nos educa en el catecismo de pedirle la intercesión a la Virgen, y lo decimos en el rosario: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En el segundo ejemplo vamos a ver a Mateo capítulo 26 versículo 21, donde dice: el espíritu está firme, pero la carne es débil. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos exhorta a velar y orar para no caer en la tentación, porque a veces que no es suficiente tener la buena voluntad para no pecar. Siempre caeremos en los mismos pecados si no recurrimos a la ayuda de Dios mediante la oración. Y muchas veces podemos verlo como que cada vez que vamos a confesar, pues casi siempre son los mismos pecados de siempre. Y podemos pensar que puede ser hasta redundante o seguirlos a confesar una y otra vez. Pero es necesario hacerlo, pero también pedirle la gracia a Dios que nos dé para ya no volver a cometer esos pecados. Porque se puede volver en un ciclo vicioso, pero ahí es donde nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación, como nos los exhorta Jesús. Porque muchas veces nos podemos dejar llevar por lo que está pasando en el momento y tenemos que mantenernos firmes, y si no está firme nuestra fe, fácilmente vamos a caer y vamos a caer otra vez. Es por eso que siempre dice: ser fiel en lo poco para ser fiel en lo grande. Si no podemos superar una tentación pequeña, ¿cómo le vamos a hacer cuando venga una tentación mucho más grande que tenga mayores consecuencias? Y San Pablo nos exhorta muchas veces en sus cartas, especialmente en la de los Romanos, pero en esta vamos a ver en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 19. Y él dice: Estad siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí es decir que tenemos que orar toda nuestra vida, en toda ocasión. Nuestra vida tiene que ser una continua oración de todo lo que estamos haciendo. Es tan importante que hasta tiene que incluir en la noche y hasta el soñar. Y pues se pueden preguntar, ¿pero cómo puedo orar soñando? Pues entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que encomendar a las manos del Señor antes de dormir. Pues se puede rezar el rosario, la coronilla a la Divina Misericordia, mantenernos siempre en oración durante el día. Pues claro, hay responsabilidades que hay que cumplir, hay el trabajo, hay la escuela, hay los quehaceres, pero ahí es donde podemos dedicarle esta hora, Señor, te la dedico por todos los que están sufriendo. Entonces esa hora, pues echarle todos los kilos, echarle todas las ganas, aunque estás haciendo algo que no quieres hacer, pero ofrecer ese dolor, ese sufrimiento, si te duele la cabeza, si te duele algo, ofrecerlo, y así mantenemos nuestra vida una oración continua. El último texto que vamos a ver es de la carta a los Colosenses,
capítulo 4, versículos 2 al 3. Y dice: sed perseverantes en la oración, velando en ella toda acción de gracias, orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos exhorta otra vez San Pablo a mantenernos firmes, a perseverar en la oración, porque es muy importante que podamos nosotros mantenernos en esa comunicación viva con el Señor. Y hay veces que cuando dejamos la oración, pues hasta podemos sentirnos perdidos. Fácilmente podemos perder esa gracia si no nos mantenemos en comunicación abierta con el Señor. Y el Señor tiene mucho que decir y nosotros tenemos que mantener esa conexión viva. Y ya cuando se empieza a perder, ahí es cuando empezamos a empezar a perdernos, porque ya no sabemos qué hacer. Pero la oración es la que nos da ese aliento, nos da esa chispa para que, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Qué falta? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me está pidiendo el Señor para tomar el siguiente paso en mi vida? La tercera sección que vamos a ver, que ya es la última, es Jesús nos enseña a orar. Muchos se lamentan porque no saben orar y otros porque la oración no es escuchada por el Padre, y Él nos enseña cómo orar con su doctrina. No es que haya un cierto modelo, pero son como sugerencias que el Señor nos invita para poder mantener esa conexión viva con Él y con su Padre y con el Espíritu Santo. La primera enseñanza de cómo orar es que la oración tiene que ser humilde. Debe ser humilde, sin pretensiones ante Dios. Recordar aquí la parábola del publicano y el fariseo. No ora quien se infla de sus méritos, solamente quien siente toda su miseria, que es capaz de inclinar la cabeza ante el Señor y pedir su ayuda. La segunda es que no ser presuntuosos, sino discretos. Lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan orar en las sinagogas y en esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Allí es donde no podemos andarles diciendo a las personas: mira, yo hice esto, yo oré. Entonces ellos ya están recibiendo la paga que ellos están buscando, que la gente los admire y diga: wow, ellos sí oran, ellos sí están ahí hincados ante el Señor, postrados ahí, mira qué devoción, mira qué esto. Ellos ya están recibiendo lo que ellos están buscando. Pero si nosotros lo hacemos dentro de nuestro corazón, donde nadie nos pueda mirar, donde solamente el Padre nos ve, esa es la oración que cuenta más, porque no estamos buscando halagos de la gente. Estamos haciéndolo con humilde sinceridad ante el Señor. La tercera es que la oración también debe de ser confiada. No se trata de convencer a Dios que necesito esto, o exigirle: hey, ¿estás poniendo atención? Necesito esto, ¿que no estás viendo mi necesidad? No es decirle eso al Señor, sino más bien es disponernos a recibir lo que Él nos quiere dar. Muchas veces le pedimos por algo tan pequeño y Dios dice: mejor quita eso pequeño y yo te voy a dar algo grande que yo desde cuando te quiero dar. Nosotros solamente tenemos que decirle confiadamente y tener esa confianza de que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros merecemos o necesitemos. El cuarto es ser insistente en la oración hasta la importunidad. Entonces ahí nos pone dos parábolas. La primera es de Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, y la otra es de Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. La perseverancia en la oración es importante para crearnos el hábito de ser necesitado y para reforzar nuestra fe en la misericordia de Dios. La quinta es de que la oración será ciertamente oída si se hace en la caridad de la comunidad, si lo hacemos junta con otras 2 o 3 personas, como dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículos 19 al 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí Dios está invitándonos a rezar con otros, a poner esa necesidad junto con la comunidad, junto con otras personas, porque pues ciertamente sí escucha la oración de una persona, pero se hace más fuerte si 2, 3, 4, 10, 20, 50 están rezando por esa misma cosa. Entonces ahí será más poderosa la oración. El sexto es de orar en unión a Jesús.
Él es el gran orante, y Él nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Orar en el nombre de Jesús, orar junto a Él, decirle, mantenerse humilde, cumplir los mandatos del Señor y pedirle con toda la humildad y con toda la confianza del mundo lo que se necesita. Y pues Dios, que es misericordioso y muy sabio, pues va a saber si dárnoslo o no. El séptimo dice que para orar hay que estar en paz con el prójimo. Entonces, si tenemos algo contra el prójimo o el prójimo tiene algo contra nosotros, primero quedar en paz, hacer las paces con el prójimo. Como Dios está en todos nosotros, pues si tenemos algo contra el prójimo, pues también tenemos algo contra Dios, porque Dios está en esa persona. So, estar en paz con las personas para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Y por lo último, el octavo dice, hay que pedir para que venga el reino de Dios en nuestras vidas. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Buscar todo lo que es de Dios, buscar cumplir su voluntad, buscar ayudar en lo que Dios nos está pidiendo, y todo lo que le estamos pidiendo a Dios en lo personal, por algo que necesitamos o que necesita un familiar o un amigo, pues todo eso Dios nos los va a dar. Recuerdo que antes de hacer esta experiencia, pues yo me preocupaba mucho por mi familia, porque mi familia está en Texas, y pues ciertamente me daba miedo, porque pues yo soy la más grande y yo quería cuidar a mi familia. Pero mis papás siempre me decían, pues primero cuida de las cosas de Dios, que es de esta experiencia, y Dios se va a encargar de lo tuyo. Entonces, y ciertamente no se ha equivocado mis papás al cuidar aquí, hacer la misión que Dios me ha encomendado aquí. He encontrado que mi familia está mucho mejor de lo que me imaginaba. Dios va a cuidar de lo nuestro si nosotros cuidamos lo de Él. Y hasta podemos pensar de que el Señor se puede olvidar de nosotros, pero no. Si Él no se olvida de los pajaritos que están en el cielo, cómo ellos encuentran algo que comer, pues claro que no se va a olvidar de nosotros, que somos los herederos del cielo, que nos ha hecho casi cercanos a los ángeles. Para terminar, vamos a hacer una pequeña ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Adiós.